Toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo 3 estructuras lógicas o estructuras de control: las de secuencia, las de selección y las de iteración. En este video nos enfocaremos a las estructuras de control de iteración. Un ciclo iterativo o iteración de una secuencia de sentencias hace que se repita su ejecución mientras se cumpla una condición. El número de iteraciones normalmente está determinado por el cambio en la condición dentro del mismo ciclo, aunque puede ser forzado o explícito por otra condición. Sus tipos son mientras, repite y desde. Ahora nos enfocaremos en las estructuras de control mientras y repite. La estructura de control inicia evaluando el resultado de una condición. En el diagrama de flujo se representa con un rombo que contiene la condición que será evaluada. En pseudocódigo se utiliza la palabra mientras y entre paréntesis la condición a evaluar. Si la condición regresa como resultado un valor verdadero, se ejecutan las acciones y se vuelve a evaluar nuevamente la condición del ciclo. Es importante mencionar que dentro de las sentencias que constituyen a las acciones del ciclo, debe haber un cambio en la condición para asegurar que en algún momento regrese un valor de falso. De lo contrario, el ciclo se ejecutará de manera indefinida. En un diagrama flujo, esto se representa con una flecha que apunta nuevamente a la evaluación de la condición. En pseudocódigo se utiliza la palabra hacer seguida de las acciones que se ejecutarán en el ciclo. Cuando la condición regrese un valor falso, el ciclo mientras termina. En un diagrama de flujo, esto se representa con una flecha que apunta hacia el óvalo que indica el fin del ciclo. Es importante mencionar que si al inicio de la ejecución del ciclo la condición es falsa, las acciones nunca serán ejecutadas. En pseudocódigo, la finalización del ciclo se representa con la frase fin mientras. A continuación, analizaremos la estructura de iteración repite, la cual es similar a la estructura de control mientras, con la diferencia de que primero se ejecutan las acciones y al final se evalúa la condición del ciclo. Se inicia ejecutándose las acciones y en un diagrama de flujo esto se representa con un rectángulo indicando las acciones a ejecutar. En pseudocódigo se utiliza la palabra repite seguida de las acciones que serán ejecutadas. Una vez ejecutadas las acciones, se evalúa la condición del ciclo. Si regresa como resultado un valor verdadero, las acciones volverán a ejecutarse. En un diagrama de flujo, esto se representa con un rombo que contiene la condición a evaluar y una flecha que apunta a las acciones del ciclo que volverán a ejecutarse. En pseudocódigo se utiliza la palabra mientras y entre paréntesis la condición que será evaluada. En el caso de que la condición regrese como resultado un falso, el ciclo repite termina. Es importante mencionar que las acciones del ciclo se ejecutarán al menos una vez, a diferencia del ciclo mientras, que podían nunca ser ejecutadas. En un diagrama de flujo, esto se representa con una flecha etiquetada con el valor de la condición, apuntando a un óvalo que indica el término del ciclo con la frase fin repite.